Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más a través de la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de las iglesias que no sirven. Mis hermanos, vamos a ir a Mateo 5:13 para que todo lo que digamos en esta tarde o en esta noche, en este día que me ves, sea totalmente bíblico. En Mateo capítulo 5 versículo 13 es la sal de la tierra. Dice, vosotros, es hablando nuestro Señor Jesucristo diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos la sal de la tierra, mis hermanos. Nosotros somos los que llevamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvación, para obtener una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a lo que acabamos de leer y que Cristo dijo, un cristiano que no sirve para nada es aquel que ha perdido su sabor y es aquella iglesia que ha perdido su razón de ser. Eso es cierto completamente, hermanos. Puede haber muchos hermanos cristianos en la casa del Señor, en el templo, en la obra del Señor, pero ya no están trabajando como cuando empezaron. Eran la sal, eran la luz, eran todo, pero ahora ya nomás estamos sentados, ya no estamos haciendo nada. Solamente estamos llenando un lugar. Solamente estamos atendiendo a la iglesia para que no digan que no vamos a la iglesia. Ya a veces estamos en la iglesia, tenemos demasiados años de estar en la iglesia y ya no escuchamos los sermones que está predicando el predicador o el pastor de la iglesia. A veces solamente escuchamos lo que nos conviene y lo demás lo dejamos ir porque no queremos la reprensión que viene de nuestro Señor Jesucristo a través de los siervos de Él mismo. Si cualquier predicador dijera eso sin que hubiera un fundamento, fuera tildado o llamado un blasfemo. O sea, si alguien dijera que ya un predicador predicara en un púlpito y dijera, ¿saben qué? Ustedes ya no sirven para nada. Mejor quítese de ahí. Y la gente diría, bueno, ¿cómo es que usted, predicador, piensa que ya no sirvo para nada? Pero vamos a seguir leyendo. Dice, si cualquier predicador dijera esto sin que hubiera un fundamento bíblico, fuera tildado llamado un blasfemo. Dice, pero como fue Cristo quien lo dijo, debemos de tomarlo con la mayor sinceridad del caso. Y eso es aquí en Mateo, mis hermanos, 5:13, hablando nuestro Señor Jesucristo y diciendo que hay hermanos o hay cristianos que están en la obra, pero ya no están sirviendo al Señor. Ya no están echándole ganas como desde el principio, ya no están llevando el evangelio, se han acomodado a sus propias necesidades o a su propia conveniencia. Y esto es algo que sucede en muchas de las iglesias. Una vez que la iglesia ya tiene lo suficiente para pagar una renta, para pagarle al siervo, ya se siente segura y ya no le importa si los demás afuera están yéndose al infierno, porque ya se siente segura en su propia fuerza y ya no quiere hacer nada porque ya tiene todo pagado. Y lamentablemente así es en algunas de las iglesias. El cristiano, mis hermanos, es la sal de la tierra. El cristiano es aquel que lleva el sabor del cristianismo a los perdidos, aquellos que no tienen a Jesucristo como su Salvador. El cristiano, mi hermano, es aquel que debe de estar trabajando en la obra del Señor arduamente todo el día. El cristiano es aquel que debe de tener ese corazón y eso que tenemos nosotros, ese sentir por nuestro Señor Jesucristo, para poder llevar adelante la iglesia. El cristiano debe tener ese fuego, esa pasión, ese amor por las almas perdidas, porque el segundo mandamiento más grande dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento es amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón y con todo tu ser. Entonces el cristiano es la sal de la tierra. El cristiano es el que lleva el evangelio. El cristiano es el que da un buen testimonio. El cristiano es el instrumento que el Espíritu Santo usa, mis hermanos, para que puedan venir a los pies de Jesucristo. Y el día que muera, mis hermanos, verdaderamente vayan a la presencia de Dios y no al lago eterno de sufrimiento, ¿verdad? El cristiano con el evangelio es el que lleva esperanza al que no tiene ninguna esperanza. ¿Qué tipo de esperanza lleva el cristiano? Lo que habíamos hablado anteriormente, la esperanza de estar con Jesucristo por la eternidad, la esperanza de estar en esa gran cena, la esperanza de estar compartiendo
todo lo bueno que tiene Dios para con nosotros, la esperanza de estar enfrente de nuestro Dios Padre Todopoderoso, la esperanza que estaremos bien por la eternidad bajo su protección eterna y eterna. Amén, mis hermanos. La vida del hombre por fin es sazonada con el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué significa la palabra sazonada? Le da sabor, le da un motivo de vivir. ¿Y cómo es esto? Bueno, cuando nosotros llevamos el Evangelio a las personas y les damos estudios bíblicos a las personas que vienen a Cristo, empiezan a entender que hay un Dios que los ama, empiezan a entender, mis hermanos, que hay un Dios que tiene un buen propósito, y empiezan a entender que hay uno que murió en la cruz por ellos, derramó de su preciosa sangre para que el día que mueran estén con Él con la eternidad, y empiezan a entender lo que manda Dios para nosotros y cómo nos debemos de comportar ante nuestro Señor y ante el mundo y la sociedad como cristianos. Y el Evangelio, la lectura del Evangelio, es el manual o la instrucción de cómo se debe de comportar un cristiano para agradar primeramente a Dios y a sus semejantes. Amén. También, hermanos, dice, somos el ingrediente que puede para el proceso de descomposición. Somos el ingrediente que puede para el proceso de descomposición. Quiere decir, mis hermanos, que si nosotros estábamos ya completamente en las manos del enemigo, entonces, o la gente más bien está en las manos del enemigo, nuestro Señor Padre Todopoderoso quita todo lo que tenga, todo lo decompuesto, todo lo malo que tenga la persona, y lo vuelve a restablecer como una criatura nueva, como un ser nuevo, pero ya sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. La sal evita que los alimentos se corrompan, es lo que estábamos hablando ahorita. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, conocemos que dice nuestro Dios Padre que amemos a los otros como a nosotros mismos, y a Él ante todas las cosas, quiere decir que todo esto encierra que todo lo bueno que queramos para nosotros, también lo vamos a querer para los demás. Pero si no tenemos esos mandamientos, no lo conocemos, si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces todo va para mal y todo terminará mal, porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero aún, hermanos y amigos que estamos en este momento que está escuchando, es tiempo de que puedas venir a Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y decirle así como yo estoy hablando: Señor, te acepto como mi Salvador, deja de estar haciendo los pecados que no le agradan a nuestro Señor Jesucristo, busca una iglesia con una sana doctrina que sea cristocéntrica, que no te cuente chistes, fábulas ni historias, sino que te hable de la Biblia, porque de esa manera vas a conocer a un Cristo verdadero, vas a conocer a un Dios que te ama y tiene muchas promesas fieles y justas para a ti. Dice, a muchas iglesias de hoy en día ha pasado de la sensación de masticar chile cuando el sabor ya se ha perdido. O sea, siguen haciendo lo mismo, lo siguen haciendo repetitivamente, automáticamente, mecánicamente, y no avanzan. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado y se han conformado con lo que están haciendo. Dice, esa es la iglesia que mantiene un activismo excesivo, pero ha perdido su objetivo, el cual es alcanzar al perdido. Es lo que estamos hablando, mis hermanos. Esa iglesia que solamente hace todo por automático, que no quiere trabajar, la iglesia que ya está conforme con lo que tiene, una iglesia egoísta, egocéntrica. Quiere decir, hermanos, que ya no le importan los perdidos. Vamos a ver. Si los próximos síntomas describen la vida actual de tu iglesia o la nuestra, entonces, de acuerdo a lo que Cristo dijo en el pasaje que ya leímos, entonces hemos leído, no sirve para nada. Vamos a ver los síntomas de una iglesia que no trabaja, una iglesia que ya no tiene la sal, una iglesia que ya no lleva el evangelio, una iglesia que se ha acomodado, una iglesia que no le importan los perdidos. Número 1. Cuando ha dejado de ser influencia. Vamos a ir ahí mismo en Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Si ya no tiene la iglesia esa chispa, si ya no tiene a Jesucristo, al Espíritu Santo de nuestro Dios como prioridad, y ya no sale a evangelizar, y ya no hace el trabajo de una iglesia, y se ha solamente ocupado por sí misma interiormente, ya no sirve
para nada, porque somos mandados a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según la gran comisión en Mateo 28 del 18 en adelante, o si lo quiere leer desde el 16 hasta que termine. Es el final del capítulo de Mateo. Ahí nos manda que debemos de hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sean nuevos cristianos, sean nuevas criaturas en nuestro Señor Jesucristo. Cuando ha dejado de influenciar, ha dejado de ser un epicentro de bendición, quiere decir que esta iglesia ya no bendice a nadie, simplemente se está bendiciendo. Los miembros mismos se bendicen de lo que entra de la iglesia, o se bendicen de todo lo que hay en la iglesia, pero ya no es de bendición para más, ya no es de bendición ni siquiera en la prédica, porque la prédica es repetitiva, o porque todo es mecánicamente. Ya no hay ese espíritu que se mueve dentro de la iglesia, sino ya se está haciendo todo conforme a las fuerzas y la inteligencia humana de esa iglesia. Ha dejado de ser una referencia en los que lo rodean y a los que llegaron a conocer. A muchas iglesias se van los miembros, y a muchas iglesias no buscan a los miembros. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero a muchas iglesias que cuando el miembro se va, no buscan a los miembros. ¿Por qué? Yo no sé por qué, pero nuestro Señor Jesucristo dice que vayamos y los busquemos al perdido. Si algún miembro se ha ido de la iglesia, la responsabilidad de los visitantes, de los de la gran comisión, del pastor y todos los hermanos, es visitar ese miembro que se ha alejado de la iglesia y traerlo otra vez al rebaño. Una iglesia no se debe de vencer. Hay muchos motivos, hermanos, que se pueden ir de una iglesia, ya sea porque vean cosas que no son agradables al Señor, ya sea por un mal testimonio de un líder, ya sea por diferentes cosas. No lo sé, mis hermanos. Hay muchos motivos por los cuales un miembro se puede ir, pero a veces el miembro se va también porque tiene problemas personales y prefiere resolver sus problemas en su propia fuerza, en su propio poder, en su propia mente, en su propia inteligencia, y no busca donde debe de buscar. Busca en otros lados, busca con la comadre, con el compadre, con el brujo, con el adivino, pero no busca del Señor ni la ayuda de la iglesia o de los hermanos. Amén, mis hermanos. Dice, cuando una iglesia, cuando ya no sirve, es que dejó su razón primordial del existir. Eso es cierto, mis hermanos. La iglesia principal, el motivo principal de una iglesia, mis hermanos, debe de ser de llevar las almas a nuestro Señor Jesucristo, alimentarlas de la palabra del Señor, para que ellas mismas puedan llevar a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y así todos vengamos a ser partícipes del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando seamos arrebatados en las nubes y regresemos con Él en su segunda venida. Amén, mis hermanos. Dice también, sus integrantes perdieron su esencia. Cuando una iglesia ya no tiene sal o ya no sirve, ya los integrantes de la iglesia perdieron su esencia. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando una iglesia ya no le interesa orar, cuando una iglesia ya no dobla rodillas, cuando una iglesia dice todos podemos orar en casa. Sí, es cierto, todos podemos orar en casa, pero dice que nos debemos de congregar, ¿verdad? Y doblar rodillas juntos, porque el Señor dice que donde dos o tres, Él ahí está. Entonces, por lo tanto, debemos de congregarnos en la iglesia todos juntos y doblar rodillas, porque me han dicho todos podemos orar en la casa, es cierto, pero algunos ni siquiera oran, algunos ni siquiera se oran por sus propios problemas. Imagínense, mis hermanos, ¿acaso orarán por la iglesia? Posiblemente algunos sí lo hagan, pero la mayoría de la iglesia, el problema número uno es que no oran ni siquiera por ellos mismos. Entonces, ¿cómo podrán orar por la iglesia? Entonces, nuestro Señor nos dice que nos debemos de congregar para orar, y no hay ninguna excusa o algo que me puedas decir, porque tú mismo te estás engañando, ¿verdad? Y es uno de los motivos por los cuales la iglesia no crece, porque no tiene ese lazo con nuestro Señor Jesucristo, no tiene ese pilar que debe de existir en una iglesia. Y a veces nos quejamos porque nuestra iglesia no crece, porque no estamos orando al Padre, porque estamos confiando en nuestras propias fuerzas y ya nos acomodamos a nuestra propia conveniencia. Amén. Otra de las cosas porque una iglesia pues, no podría servir o ya no tendría la sal. Entonces la sal que ayuda a los demás, así como dice nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos la sal
de la tierra. Amén. Otra de las cosas que la iglesia puede haber perdido su interés es empezó a corromperse moral, doctrinal y espiritualmente. Eso es bien importante, mis hermanos. Algunas iglesias se han corrompido doctrinalmente. Engañan a sus miembros con el evangelio de Satanás, que reprenda a mi Señor Jesucristo en estos momentos, con el evangelio de la prosperidad, el cual te dice, da 1000 y Él te da 10,000. No es cierto, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no necesita. Nuestro Señor Jesucristo necesita nuestra alma, nuestro corazón, y Él nos da por misericordia, mis hermanos. A veces han corrompido la doctrina para que dé con sus propias enseñanzas diabólicas o sus propios pensares o sus propias filosofías. Pero la única doctrina que debe existir en una iglesia para que tenga la sal todavía que le da al mundo ese vivir es la palabra de Dios, que esta nos lleva a vida eterna y nos da un motivo nuevo para vivir para nuestro Señor Jesucristo. Número 2, cuando perdió su sabor y su sazón. Mis queridos hermanos, cuando pierde su sabor o su sazón, quiere decir cuando una iglesia es floja, cuando una iglesia ya no quiere hacer nada, ¿verdad? Cuando dice ya no preserva sus creencias, sino que las contamina. Cuando vienen doctrinas de otras iglesias o denominaciones, cuando vienen cosas que predican y no están en la palabra de Dios, cuando se usa el púlpito para contar chistes, cuando se usa el púlpito para contar historias o fábulas, entonces ya no están predicando la palabra del Señor, ya no es una iglesia cristocéntrica, ya no es una iglesia que lleva el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay tal cosa allá afuera como el Segundo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, o el libro de no sé qué, o la revista de no sé qué. No, mis hermanos, lo único que debemos de seguir es una Biblia Reina Valera 1960, que es la más cercana a los pergaminos o a los escritos antiguos. Amén, mis hermanos. Entonces no dejemos que la doctrina se contamine con creencias, con fábulas, con chistes y con todas esas cosas, porque una iglesia, un púlpito debe de ser estrictamente usado para redarguir, para enseñar y para reprender con la palabra del Señor, que es la Biblia que tenemos. Amén, mis hermanos. Una Biblia Reina Valera 1960, porque otras Biblias ya han sido contaminadas, otras Biblias ya le quitaron, ya le pusieron para que dieran de acuerdo a sus enseñanzas. También, hermanos, una iglesia que ya no preserva convicciones, sino que las arruina. Una iglesia que se mete en demasiadas celebraciones. Una iglesia que hace esto, que hace el otro, cuando aún sabiendo que no es bueno, sigue haciendo esas cosas. Una iglesia que tenía himnos antiguos que alababan y glorificaban al Señor, que murieron gente y escribieron esos himnos antes de morir o en el hecho de su muerte, gente de buen testimonio que estaba alabando y glorificando al Señor, han dejado eso y han metido la música mundana, han metido la música contemporánea, han metido la música reggae, han metido los corridos, la bachata y la cumbia, entre comillas, cristiana. Eso no existe, ese es ritmo del mundo, esa es música del mundo disfrazada, dizque con letras cristianas, mis hermanos. Todo lo que alaba al Señor pueden ser los salmos o himnos antiguos que verdaderamente adoran y glorifican al Señor. Todo lo demás, mis hermanos, les quiero decir, aunque algunos se van a enojar, es basura y van a decir, no, bueno, es que menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí lo hace, pero si un borracho viene de la calle y se acaba de convertir a los pies de nuestro Señor y le gustaba bailar la cumbia, el corrido, el merengue, y le pones esa música en el altar, el borracho seguirá en la carne, porque tú le estás fomentando, le estás dando eso que le gusta a su carne. Y cuando viene a Jesucristo debemos de dejar todo el pecado, tenemos que tener un arrepentimiento y dejar toda esa música vana que no le agrada al Señor. Otra de las cosas, dice, ya no sirve de refugio, sino que se convierte en una prisión. Una iglesia, mis hermanos,
nos debemos de sentir a gusto, contentos de estar en la iglesia. No nos debemos de sentir como obligados para hacer las cosas para el Señor. No debemos de sentirnos obligados porque el pastor nos dice que hagamos esta cosa, porque el hermano nos dice que hagamos esta otra cosa, el ujier o el diácono. No, hermanos, nosotros hacemos las cosas no por obligación, porque no te cuenta de nada si estás haciendo las cosas obligadamente. Las cosas, mis hermanos, las debemos de hacer por amor a nuestro Señor Jesucristo. Dice que hagamos las cosas como queriendo agradar a Dios Padre Todopoderoso. Cuando tú ya te encuentras en un lugar y ya estás haciendo las cosas por obligación o porque tienes que hacerlas, ya no estás sirviendo al Señor, sino estás sirviendo al humano que te está diciendo que hagas las cosas. Pero cuando haces las cosas por amor, entonces estás alabando y glorificando a nuestro Dios Padre Todopoderoso con todo lo que hagas de corazón y amor para el Señor. Número 3, cuando ser conveniente e inútil. Cuando ser conveniente e inútil, vamos a ir a Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a ir al versículo 14, 34. Lucas 12, 13, 14 y versículo 34 al 35. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, o sea, si perdiera su sabor o ya no tuviera, ¿con qué se sazonará? O sea, ¿con qué? Si la palabra perdiera su razón, ¿con qué el mundo sería salvo? Pero sabemos que la palabra del Señor nunca va a pasar, ¿verdad? Pero nosotros sí nos podemos poner insípidos. A veces nos dicen vamos a ganar almas y vamos a ganar almas como obligados. Y cuando le hablamos a una persona lo hacemos de mala gana y eso no va a tener ningún resultado. Dice, ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos, oiga esto. Entonces aquí el número 3, útil porque no pudo reconciliar al hombre con Dios. Inútil porque no pudo reconciliar al hombre a Dios. Una iglesia debe de estar preparada, mis hermanos, para poder llevar al hombre a reconciliación con nuestro Dios Padre Todopoderoso. ¿Y cómo es que una iglesia está preparada? Bueno, es conociendo la palabra del Señor. Cuando sus líderes de una iglesia, mis hermanos, conocen palabras del Señor, entonces es una iglesia fortalecida. Cuando la familia, mis hermanos, conoce palabra del Señor, son familias fuertes, son líderes fuertes y son iglesias fuertes. Pero si el líder que está ahí no conoce palabra del Señor, viene el enemigo, lo cachetea, lo patea y lo hace a un lado y lo quita completamente, lo bajonea, lo desespera y salen tantas cosas porque no conoce las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dice, inútil porque en vez de llevar al hombre a conocer su Salvador, lo alejamos más de él por convertirnos en jueces del mundo. Esto es bien claro. A veces nosotros ya como cristianos vemos un nuevo hermano que entra a la iglesia, todavía no acepta a Jesucristo, vemos que viene un poco sucio, su ropa viene rota o cualquier cosa, mis hermanos, y empezamos a murmurar de ese hermano, empezamos a hablar de ese hombre que puede venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a decir cosas y llega a sus oídos y en lugar de que seamos de un buen testimonio, ya escuchó el chisme de los chismosos que están en la iglesia, que se hacen llamar cristianos, entre comillas, y ese hombre no regresa a la iglesia y no acepta a Jesucristo, porque cuando le vuelvan a invitar por causa de los chismosos o los que juzgan, va a decir él, yo no voy porque solamente hay puros hipócritas. Una iglesia tiene que dar un buen testimonio ante todas las personas, ya sea en la iglesia, ya sea en su casa, ya sea en la calle, ya sea donde quiera que se encuentre el hermano cristiano o la hermana, tiene que dar un excelente testimonio. No debe de juzgar a los que van entrando a la iglesia por cómo se visten, cómo se ven, sus preferencias sexuales. No, mis hermanos, Cristo vino a salvar lo que se había perdido y ellos están perdidos en las garras del diablo. Por lo tanto, nosotros debemos acogerlos con amor, presentarles la palabra del Señor y hacerles ver en el pecado que se encuentran y traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia no puede perder su sazón, no puede perder su sal, porque la iglesia es la que trae a las personas a través del Espíritu Santo a nuestro Señor Padre Todopoderoso. De otra manera lo estaríamos haciendo en nuestras fuerzas y no funcionaría. Inútil porque en vez de ser
conciliadores, fuimos detractores de la sociedad. A veces nosotros hacemos, cuando vamos a hablar a la persona de nuestro Señor Jesucristo y ellos tienen una diferente religión y creen en ciertos santos o cualquier cosa que ellos crean, a veces, mis hermanos, yo he visto personalmente que hay hermanos que no tienen el amor para esas personas. Empiezan atacando su religión, empiezan atacando sus santos, sus creencias y todas esas cosas, mis hermanos. No, lo que nosotros no nos fuimos llamados a atacar, fuimos llamados a presentar a Jesucristo, y la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo es la que les va a abrir los ojos a ellos mismos. Pero nosotros no somos los jueces. El único juez de jueces es nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en los cielos y morando dentro de nosotros. Dice inútiles, porque en vez de ser un alivio al que sufría, nos convertimos en amenaza. Eso es cierto, mis hermanos. A veces la gente viene destrozada a la casa del Señor, y en lugar de ayudarle con la palabra del Señor, les echamos el caballo encima, los juzgamos, hablamos, los despreciamos, los hacemos a un lado, hacemos tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo no haría. Y un ejemplo es cuando la mujer que era prostituta vino a él. Jesucristo estuvo ahí. Él no dijo, hazte para allá, como algunos que estaban diciendo que él no sabe quién es ella. Aquella mujer vino arrepentida a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y usted sabe la historia. Y mi Señor Padre Todopoderoso no la discriminó por lo que era, sino más bien la trajo a sus pies. Y es lo que debe de hacer un cristiano: traer a la prostituta, al enfermo, al drogadicto y al necesitado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y ayudarle para que se levante como una nueva criatura, ya sea económica, personalmente, o a través de la palabra del Señor. Eso es lo que un cristiano verdaderamente debe de hacer, pero la mayoría hacen lo contrario. Entonces, mis hermanos, ese es el cristiano que no sirve para nada, y esa es la iglesia que no sirve para nada. Si la iglesia, mis hermanos, número uno, ya dejó de ser influencia, ya no sirve para nada. Número dos, si ya ha perdido la razón de traer a las personas a Jesucristo, entonces ya no sirve para nada. Dice, cuando se convierte en una iglesia egocéntrica o inútil, esa iglesia ya no está haciendo nada. Y número 4, cuando se convierte una iglesia inútil y ya no hace nada para el Señor y solamente tienen sus propias reuniones sociales, se engañan a ellos mismos. Entonces tú puedes ver si estás en una iglesia donde verdaderamente está siendo de testimonio, está siendo la sal para el mundo, está trayendo a los perdidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y está trabajando para el beneficio de nuestros hermanos que se encuentran allá afuera en las misiones, o está ayudando a gente necesitada y trayendo a la gente perdida que no tiene a Cristo y está a punto de irse al infierno a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, veamos en qué iglesia estamos, veamos en la condición que se encuentra nuestra iglesia y veamos si nos conviene quedarnos ahí. Lo que tiene que tener una iglesia también, mis hermanos, es una sana doctrina, una doctrina cristocéntrica, y que siga lo que dice la Biblia y no lo que ellos piensan que está bien. Espero que te haya servido, mi hermana, mi hermano, mi amiga, mi amigo que me ves. Si ya llegaste hasta aquí, no se te olvide suscribirte al canal, presionar la campanita, dale like y compartir. Y nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.